Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con débiles visuales y gente con problemas de audición, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, ingresando a www.realidadalternativamx.com.mx. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Hola, qué gusto saludarte, me da mucho gusto que estemos otra vez juntos. Soy Yael Janselson y será un placer hacer este recorrido juntos. Hoy vamos a Sudamérica, a una ciudad que tenía enormes ganas de conocer, Santiago de Chile. Con el poder de la imaginación y los 5 sentidos, haremos un recorrido realmente interesante, lleno de historia, de vida, vistas maravillosas. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Llegamos tras un largo vuelo a Santiago, la ciudad capital de Chile, que inmediatamente nos cautiva por sus diversos panoramas, su palpable vitalidad y característica versatilidad. Nos han recomendado caminar y perdernos a lo largo de las calles para encontrar originales galerías de arte, tiendas de diseño innovadoras y ferias de artesanías, además de restaurantes, bares y café. Y en la noche visitaremos el bohemio y divertido barrio Bellavista. Pero antes quisiera ir al mercado central y hacer también algunas compritas en este elegante barrio Alonso de Córdoba, que la verdad me ha sorprendido con su modernidad. Mateo es originario de esta ciudad y nos lleva a recorrerla a pie. El clima es realmente agradable, ¿cierto? Yo la verdad estoy muy cómoda con este agradable clima templado. ¿Sientes qué rico está todo el ambiente? Ay, me encanta viajar. Llegamos al barrio Lastarria y se percibe un ambiente muy cultural debido a tantas galerías de arte, librerías, cines, teatros y tiendas de antigüedades. Me gustan las librerías así como esta, ¿no? Antigua, donde se puede percibir el olor al libro viejo. ¿Lo logras captar? Seguimos y llegamos al Museo de Bellas Artes y luego vamos a visitar el Centro Cultural Gabriela Mistral y el Parque Forestal. Ahora sí, ponte tu mejor ropa deportiva, porque vamos a subir a la cima del San Cristóbal en el cerro. Vean qué hermosa vista. Este es un gran pulmón verde de la capital y forma parte del Parque Metropolitano. Mateo amablemente nos da un rico mote con huesillo para refrescarnos. Esto es una bebida tradicional chilena sin alcohol, principalmente de la zona central de Chile, que se compone de una mezcla de jugo acaramelado de durazno con mote de trigo y duraznos deshidratados llamados huesillos. Y nos platica que es una bebida altamente nutritiva y muy energética. ¿Te gustó? Me pareció un sabor muy interesante y distinto, un tanto dulce, ¿no? ¿A ti? La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua se baña la libélula. La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena. Y como queremos ver cómo hacen artesanías en greda, que es una arcilla de color café, y comprar figuras, vasos, ollas, vamos al poblado de Pomaire. Yo compré los típicos chanchitos de greda. Son las típicas alcancías que luego deberé romper para extraer el dinero guardado. Bien, se dice que alrededor de la Plaza de Armas se ha escrito gran parte de la historia de Chile. Antiguos edificios como la Municipalidad de Santiago, la Iglesia Catedral,
el Museo Histórico Nacional y los Tribunales de Justicia. ¿Qué tal si nos sentamos en esta banca un rato para presenciar la agitada vida de la ciudad en el clásico Paseo Ahumada? Te invito a recorrer la Casa Museo La Chascona, que perteneció al poeta Pablo Neruda, y también diversos teatros de gran importancia nacional como el San Ginés, el Centro Morí y el Teatro Bellavista. Mira qué imponente es Sanhatán, con los rascacielos más grandes de Sudamérica, que son muestra del gran crecimiento que ha tenido la capital en las últimas décadas. Subamos a 300 metros de altura en Sky Costanera, el mirador más alto de Latinoamérica, que ofrece una panorámica de la capital en 360 grados. ¡Guau! Se ve espectacular, ¿verdad? Una vista que combina vegetación con urbanismo. Se ve desde aquí, mira, asómate, puedes ver el Parque Bicentenario y a un costado el barrio financiero de la capital. Mira bien cuánto verde, césped, y si te fijaste que hay cisnes y aves en esas lagunas de por allá, se antoja al bajar rentar una bicicleta y hasta hacer un picnic, ¿no? Pero la verdad, a mí me interesa conocer la etnia mapuche, que habita en la zona sur de Chile. Y aunque todos son pertenecientes a una misma cultura, se dividen en pehuenche, lacfenche y huiliche. Aquí nos platican que la zona andina de la Araucanía fue habitada principalmente por el pueblo pehuenche o gente del Pehuen. Hoy la zona ofrece alternativas donde se puede conocer más sobre los aracuarias y comer sus frutos o recorrer entre volcanes y lagos. Las comunidades Lacfenche, gente del mar, están ubicadas en la costa de la región de la Aracuania, mientras que en la comuna de Panguipulli viven diferentes comunidades mapuche huiliche, las que nos han abierto amablemente sus puertas y de hecho vamos a dormir en las rucas, que son las casas tradicionales del pueblo mapuche y representan el espacio más importante para el encuentro y participación de la comunidad. El fogón tiene un espacio prioritario al centro, ya que en torno a él se reúne la familia y se comparten los relatos y el kimun, que es el saber popular. Qué interesante velada, estar aquí frente al fogón y crear un ambiente místico y especial. A mí me encantan este tipo de experiencias. ¿A ti? Platícame. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la... Fíjate que encontré que Chile Indígena es un programa que entrega recursos para promover la participación y el desarrollo con identidad del pueblo mapuche que habita en zonas rurales, realizando acciones para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, partiendo del respeto y consideración de sus culturas, de sus saberes tradicionales y su cosmovisión. Si te interesa saber más y poder ayudar, ingresa al siguiente link: www.conadi.gov.cl. Chile cuenta con valles perfectos para el cultivo de uvas que dan vida a vinos de fama mundial, así que no podemos dejar de visitar Casablanca o Valparaíso para degustar una cata de vinos con la fresca influencia del Océano Pacífico en los Sauvignon Blanc y Chardonnay de los finos valles del centro y del norte. Es una de las 10 Great Wine Capitals del mundo y vamos a descubrir el proceso de elaboración de Calmenere y por supuesto a vivir la fiesta de la vendimia, una de las más arraigadas tradiciones de Chile. Sabroso el vino, ¿no? Entre afrutado, con un toque, no sé, lo sentí como de madera y hasta puedo percibir un ligero toque de sabor a carne al fuego. ¿Tú lo percibiste? Ay, nos toca un poco de lluvia, pero eso no va a impedir que sigamos recorriendo estos lugares, inclusive ir a la cabalgata programada y seguir disfrutando de texturas, colores y sabores de esta región. No necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte aquí a mi lado. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, reflexionando de política y de la cultura, pero me dicen que la crítica...
Y es así como dejamos esta hermosa e interesante ciudad con ganas de regresar. ¿Cómo no? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, compártelo con tus amigos, regálame un like, un review, con tus comentarios me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa, como lo hemos platicado, es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Te invito a conocer la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Y si gustas aportar o simplemente conocer el trabajo que realizan, estaremos muy agradecidos. Ingresa a www.foal.es. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Y si te gusta cocinar, quédate aquí y vamos juntos hasta la cocina. Las empanadas chilenas de pino son muy simples. Predomina la carne picada, no molida. La cebolla, los aliños son discretos, pero la combinación con la masa, la aceituna negra, el huevo duro y las pasas uvas le dan un sabor espectacular. Aquí están los ingredientes. Bien, aquí están nuestros ingredientes. 2 cucharadas de aceite, 2 libras de carne de res picada, puede ser posta o top sirloin, media cucharadita de paprika, media cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de sal, pimienta al gusto, media cucharadita de comino, media taza de agua, 1 cebolla grande picada en cubos muy pequeños, 1 cucharada de harina multiusos y para la masa media taza de leche, media taza de agua tibia, 2 cucharaditas de sal fina, 1 libra de harina multiusos, 2 yemas de huevo, 3 onzas de manteca vegetal derretida tibia. Para el relleno, 20 aceitunas negras, 40 uvas pasas, 2 huevos duros, 1 huevo batido para pincelar y aquí está el paso a paso. Calienta en una sartén grande el aceite a fuego medio alto. Sofríe la carne 3 minutos sin revolver. Voltea y dora por 3 minutos más. Agrega paprika, orégano, sal, pimienta y comino y revuelve bien. Agrega el agua y la cebolla picada. Cocina por 30 minutos a fuego bajo. Agrega la harina y revuelve bien. Ajusta el sazón de ser necesario. Apaga el fuego, deja enfriar y refrigera. Para la masa, haz una salmuera con la leche, el agua y la sal. Revuelve hasta disolver la sal totalmente. En un tazón grande mezcla la harina, las yemas y incorpóralas revolviendo con un tenedor. Agrega la manteca y trabaja un poco más de la misma manera formando migas. Sigue trabajando la masa mientras vas agregando la salmuera hasta que esté suave y elástica. Unos 10 minutos de amasado a mano y en caso de necesitar más humedad agrega un poco más de agua y leche sin sal. Precalienta el horno a 350 grados. Separa la masa en 10 porciones y cubre con un paño limpio. Trabaja cada porción individualmente. Forma una pelotita y extiende con un rodillo hasta conseguir una masa delgada del tamaño de un plato de ensalada, como de 8 pulgadas más o menos. Rellena con 2 cucharadas de pino, 1/4 de huevo duro, 1 a 2 aceitunas y pasas si es que te gustan. Asegúrate de sacar el aire antes de cerrar. Unta con leche el borde, presiona firmemente y haz los dobleces. Pinta con un batido de huevo y agua antes de llevar al horno. Hornéalas por 30 a 35 minutos hasta que estén doradas. Vigila bien la cocción. Si se inflan, entierra un palillito para desinflarlas. Así no se abren. Sírvelas calientitas y la puedes acompañar con la salsa de tu preferencia. A mí me gusta con salsa roja. Cantar de pena escondida, cantar de alondra y de palomar, cantar del viento en las ramas, del viento en las ramas floridas del retamar, cantar los cantos del alma bajo la lumbre solar. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.